buenos días, estimados contadores y empresarios e entrepreneurs. Bueno, esta tarde vamos a comentar un poquito más acerca de publicaciones de lo que es la miscelánea fiscal de 2019. Y vamos a comenzar con un antecedente. Se publicó en el Diario Oficial el 30 de abril. Bueno, se publicó el 29 de abril, efectivo a partir del 30 de abril. Lo que es la resolución miscelánea fiscal para 2019 y su anexo 1A, y en el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas reglas aplicables a partir del 30 de abril de 2019. Por lo que a continuación vamos a platicarles algunos de los cambios que creemos que son un poquito más relevantes. Les recordamos que pueden visitar nuestro sitio www.consultoresfiscales.com, donde van a poder obtener más información y medios de contacto para poder aclarar más esta información. El primer tema es acerca de la enajenación de acciones en caso de reestructuras de sociedades pertenecientes a un mismo grupo. Y respecto a la solicitud de autorización para enajenar acciones a costo fiscal, se agregó como nuevo requisito presentar el libro de registro de acciones nominativas, en su caso el libro de variaciones de capital, certificados por el secretario del Consejo de Administración o administrador único. Además, se emite una nueva regla que establece que deberá presentarse dicha ficha de trámite, aviso que se debe presentar del acta de asamblea protocolizada con motivo de la adscripción y pago de capital, una vez que se enajenen las acciones a costo fiscal, 30 días naturales después de protocolizar el acta. También se señala que la autorización para enajenar acciones a costo fiscal emitida por la autoridad podrá aplicarse a partir del día siguiente en que surte efecto la notificación del oficio de autorización y hasta el momento en que se lleva a cabo la enajenación de acciones, siempre y cuando las condiciones bajo las cuales se dio la autorización no hayan cambiado. Bien. Otro de los cambios importantes que creemos es acerca del inventario acumulable. Y al dejar de ser aplicables, se derogaron diversas reglas con respecto a la acumulación de inventarios. Otro tema es acerca de las donatarias autorizadas. Las prórrogas para cumplir con los requisitos solicitados para obtener las constancias de autorización para recibir donativos deducibles de impuestos sobre la renta, ISR, surtirán efecto a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud de prórroga, siempre y cuando se hayan solicitado dentro de los plazos para cumplir con el requerimiento solicitado. También se modificó la regla referente al proceso que deben realizar las organizaciones civiles y fideicomisos para modificar sus estatutos y contratos de fideicomisos. Hablando acerca de los requisitos de los contratos de los fideicomisos de inversión en energía e infraestructura, se agrega la ficha de trámite autorización para excluir inversiones en activos nuevos de la limitante establecida como requisito de los fideicomisos de inversión en energía e infraestructura, para efectos de no considerar como activos nuevos los que obtenga el fideicomiso. Hablando de los servicios que prestan los agentes navieros, se establece que los agentes navieros que contraten el servicio de pilotaje por medio de organismos que agrupen los pilotos, no se pagará el IVA, el impuesto al valor agregado, correspondiente por tratarse de servicios profesionales subordinados y deberán reflejarlo de la misma manera en los comprobantes fiscales digitales por Internet o CFDI. Para tal efecto, expidan a los residentes en el extranjero. Hablando en materia de estímulos por adquisición o importación de diésel o biodiesel y sus mezclas, para efectos de este estímulo fiscal deberá presentarse aviso ante la autoridad cuando se aplique por primera vez dentro de los 15 días siguientes a la prestación de la declaración anual. Esta regla aplicaba, según decía, se podía aplicar un estímulo en la presentación del pago provisional. Y se establece que las locomotoras de poder no podrán aplicar el estímulo fiscal por adquisición o importación de diésel o biodiesel y sus mezclas. Desastres naturales y donatarias autorizadas. Se define lo que se considera desastre natural para efectos de impuestos
y se establecen obligaciones de presentar información cuando las donatarias autorizadas otorguen donativos a instituciones que no cuenten con autorización para recibir donativos y cuyo objeto exclusivo será realizar labores de rescate o reconstrucción en caso de desastres naturales. Asimismo, se establece que las organizaciones civiles y fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos, cuyo objeto exclusivo sea el rescate o reconstrucción en zonas afectadas por desastres naturales, y que reciban donativos de organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos, deberán presentar un informe por medio del SAT, en el portal del SAT, de conformidad con lo señalado en la ficha de trámite llamada Informe de donativos recibidos para la atención de desastres naturales. En materia de otros estímulos fiscales, se adicionan varias reglas relacionadas con el estímulo fiscal publicado el 8 de enero del 2019, relativo a la retención del impuesto en caso de ofertas públicas y bonos corporativos, dentro de los cuales se incluyen las siguientes. 1. La definición de bonos incluye las obligaciones o títulos de deuda susceptibles de circular en bolsas de valores concesionadas en términos de la Ley del Mercado de Valores. 2. Se precisa que los residentes en el extranjero deberán entregar a la persona residente en México un escrito firmado bajo protesta de decir verdad que es residente en un país con el que México tiene en vigor un tratado para evitar doble imposición o acuerdo amplio intercambio de información. 3. Se incrementa el valor del capital contable de las acciones por cuya enajenación se puede aplicar el estímulo de 1 millón de pesos que menciona el decreto referido, a un monto no mayor a 25,000 millones de pesos, considerando previo a la oferta pública inicial, o IPO. Ya prácticamente se nos va a terminar el tiempo, pero vamos a comentar un poquito más de este estímulo fiscal, sobre todo para los inversionistas. También se considerará oferta pública inicial, o IPO, en la enajenación de acciones de una sociedad mexicana que no haya cotizado anteriormente en bolsa cuando se realice por medio de operaciones de sobreasignación de dicha oferta pública. Se especifica que las personas físicas y morales residentes en el extranjero también podrán publicar el estímulo fiscal. El estímulo fiscal también podrá ser aplicado en el caso de la enajenación de acciones cuando dichas acciones sean adquiridas por una sociedad de propósito específico para la adquisición de empresas que coticen en bolsa. Y por último, número 7, se establece que para efectos de determinar el 20% de las acciones de la sociedad mexicana, se tomarán en cuenta aquellas adquiridas por figuras jurídicas extranjeras que sean similares a fideicomisos de inversión y sean transparentes para efectos fiscales en el extranjero. Bien, ahora en materia de cancelación de CFDI sin aceptación del receptor, se modifica la regla quitando los supuestos para cancelar un CFDI, que se trate de integrantes del sector financiero que apliquen la facilidad de la opción para establecer como método de pago en una sola exhibición. En materia de comprobantes fiscales, se modifica la regla que permitía considerar como método de pago en una sola exhibición sin necesidad de emitir un complemento de pago si la contraprestación se recibía a más tardar el día del 17 del mes siguiente. La nueva disposición establece que la facilidad solo es aplicable si la factura es cobrada en el mismo mes de calendario y en caso de que no se cobre en el mismo el CFDI, se tiene que cancelar y emitir uno nuevo con los datos de la fecha de pago, modificando el método de pago. Bueno, y aquí recuerdo que muchos pues, empresarios o administradores no les gusta la palabra cancelación ni la cancelación de ningún tipo de documento, ya que para ellos cancelar significa aceptar que están cometiendo un error, pero en este caso nada más lejano de la realidad. Si nosotros nos podemos acoger a una disposición que nos va a permitir pues emitir menos documentos fiscales, pues claro que vamos a simplificar el trabajo administrativo que hoy en día tiene un costo muy elevado para todas las empresas. Ahora, en materia de consultas para el SAT, se podrán presentar consultas sobre la interpretación o aplicación de diversas disposiciones fiscales por temas en materias de zonas económicas especiales y de estímulos fiscales de la región fronteriza norte
ya sea de forma individual o colectiva. Por último, queremos mencionar que para el caso de los establecimientos permanentes o residentes en el extranjero, se derogó la regla que establecía que las transmisiones de activos o pasivos de un establecimiento permanente en México, de un residente en el extranjero, a otra persona moral residente en México, que forme parte del mismo grupo de sociedades, no se consideraba enajenación. Por lo tal, antes de hacer este tipo de operaciones, le solicitamos hacernos alguna consulta a efecto de que no se considere enajenación y por lo tanto, ¿verdad?, se agraven los impuestos respectivos. Bueno, pues hasta aquí estas noticias fiscales para la miscelánea fiscal 2019. Nuestro equipo de impuestos con gusto le atenderá para considerar cómo le pueden beneficiar estas y otras disposiciones fiscales. No olviden de visitar nuestro sitio www.consultoresfiscales.com. Hasta pronto.